¿Tiene sentido la vida? Y para eso les voy a pedir por favor que vayan a Eclesiastés 1. El libro de Eclesiastés está Salmos, Proverbios, luego Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 1. Y vamos a estar hoy viendo los versículos 1 al 11. Entonces está Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés. Si gustan, esperamos un momento que todos estemos ahí y iniciamos. Ok, ¿estamos ahí? Eclesiastés 1. Vamos a responder a la pregunta con Eclesiastés 1.1. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay realmente alguna dirección correcta en la cual tenemos que caminar? ¿Qué dice Eclesiastés 1 al 11? Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone. A su lugar se apresura, de allí vuelve a salir. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento. Y sobre sus giros el viento regresa. Todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de las primeras cosas, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Pues vaya respuesta, ¿no? Podríamos, yo creo, irnos y dar por terminada la predicación y decir, bueno, pues ya nos respondió aquí el predicador. El mayor compromiso de un pensamiento es llevar ese pensamiento hasta sus últimas consecuencias. Si uno, por ejemplo, cree en la gravedad, pues sales a correr a tu cuadra con la certeza de que no vas a dar un mal brinco y vas a flotar en el espacio hasta llegar a Marte, ¿no? O sea, la creencia en la gravedad se hace tener certeza de que si doy un paso, pues no me voy a despegar. Si aviento una pelota, va a caer, no tengo el peligro de que la aviento y, híjole, a ver si no vuela y le pega a alguien que vaya caminando allá por China, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, ese compromiso con esa creencia me hace llevar a estas últimas consecuencias a mis actos. Por ejemplo, si yo creo también en Dios, he de llevar esa creencia hasta sus últimas consecuencias. Y también si no creo en Dios, es mi responsabilidad sincera llevar esa creencia hasta sus últimas consecuencias. Así que aquí el autor nos va a llevar hasta las últimas consecuencias de pensar en que hay un cielo vacío, sin creador, ni juicio, pues sin sentido. La cuestión de aquí del libro de Eclesiastés no es tanto que si Dios existe o no. Realmente la cuestión es si es importante o no. Así que primero vamos a ver el autor y su manifiesto. ¿Okay? Vamos a ver quién es el autor un poquito y pues su manifiesto, que es su resumen, vaya. Versículo 1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. El predicador. Esta palabra en el original se traduce como Kohelet, que quiere decir el vocero de la multitud. El maestro también se puede traducir como el predicador. Entonces, él se refiere a sí mismo como el Kohelet, que también en esencia sería como la persona como el vocero de una asamblea, que representa a toda la asamblea y que le habla a la asamblea. También dice que él es el hijo de David, el rey en Jerusalén. Y por lo que sabemos, solamente hubo un hijo de David que llegó a ser rey sobre Jerusalén y en sí sobre todo el reino de Israel cuando estaba unido. Y ese fue el rey Salomón. ¿Han escuchado de él? El que escribió Proverbios o Cantares. Se le atribuye también Eclesiastés. Así que, como les digo, tradicionalmente se le atribuye a él la escritura de este libro. Más adelante en el versículo 16, no lo vayan, pero él dice que él se engrandeció más que todos los reyes que le precedieron y que tuvo como la extensión más grande del reino. Y justamente el reino de Israel llegó a ser lo más grande que llegó a ser durante el reinado de Salomón. Entonces, muchos creen que probablemente fue escrito por Salomón cuando ya era viejo y había tenido pues toda clase de experiencias. Recordemos que Salomón no solamente fue muy rico y sabio, sino que también fue muy famoso. Gente de todo el mundo iba a verlo porque era conocido por su sabiduría, por la forma en que gobernaba, etc. Sin embargo, Salomón era sabio en cierto sentido y muy necio en otro. Él también tuvo muchos errores. Uno de sus más grandes errores fue la lujuria, ¿no?
si ustedes leen el libro de los Reyes, dice que Salomón llegó a tener 900 mujeres en su harén. O sea, imagínense, ¿no? Si él decía, voy a verme con una diaria, pues todo el año no veía todas, ¿no? O sea, y pues yo no sé si realmente tenía esa necesidad pero era tanto su amor por las mujeres que llegó a tener como un rey poderoso, pues tanta cantidad de mujeres. Y eso provocó un problema porque obviamente su corazón se desvió y él terminó por alejarse de Dios. De hecho, en el libro de Reyes no se nos dice si se arrepintió, solo dice que se alejó. Muchos creen que Eclesiastés es como el grito final de su existencia, probablemente hasta de su arrepentimiento, la reflexión final de su vida, pues por vivir así. Así que vamos a ver, ¿es importante Dios o no? O sea, y vaya, algunos eruditos dicen que no fue Salomón, pero no importa porque Salomón realmente es un ejemplo muy bueno y de hecho va a aplicar muchísimo a la experiencia de este hombre, así que yo me inclino a que sí fue Salomón y funciona mucho mejor entenderlo de esa manera porque todo cae en su lugar. Su manifiesto, entonces ya vimos quién es el autor, Salomón, el rey, sabio y poderoso. ¿Cuál es su manifiesto? Él dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad se va a repetir 38 veces a lo largo de todo Eclesiastés. O sea, es una palabra clave para entender el libro. Primero, ¿qué es vanidad? ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra vanidad? A lo mejor le asocian o dicen, esa persona es muy vanidosa. ¿Te imaginas que es alguien muy fijado, demasiado preocupado por su apariencia? Y de hecho, hasta puse esto, ¿no? Hay revistas que tienen ese nombre, como la revista Vanidades. O en inglés una revista muy famosa, Vanity Fair. O sea, es como que la feria de la vanidad. La palabra vanidad aquí no va por ahí. O sea, es la traducción probablemente más adecuada al español, pero no es en el uso común que le damos nosotros actualmente. La palabra vanidad en hebreo es la palabra hebel. Y esa palabra significa, fíjense, brevedad, sin significado, sin sustancia, significa desconfiable, significa frágil, significa también absurdo, sin sentido, incluso significa engaño. Así que la palabra vanidad aquí no se está refiriendo a como que la belleza de la belleza o vanidad de vanidad como pensando en alguien glamuroso, sino está el autor diciendo que la vanidad es como una tenue neblina, un ligero soplo de viento. ¿Qué es el soplo de un viento pequeño? Pues nada. ¿Qué es un breve suspiro? Es como algo a lo que no te puedes aferrar. Es lo más cercano a la nula existencia. Esa es la clase de vanidad que el predicador está usando aquí, el Cogelet, que es vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Otra versión, NBI lo expresa así. Lo más absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. Esa es la clase de vanidad que este libro nos va a presentar. Y yo creo que todos hemos estado ahí en una situación en la vida donde decimos, ¿qué sentido tiene vivir aquí? ¿O qué sentido tiene justo este momento de mi vida tan doloroso, tan difícil? ¿Qué sentido tienes? Sientes como que te estás cayendo por un acantilado y que lo único que tienes para sostenerte es la neblina. Nada. Esa es la vanidad que el autor nos quiere manifestar. Así que imagínense, es una frase muy interesante en la Biblia que diga vanidad de vanidades. Todo es absurdo, por más que le busques, todo es absurdo y no nada más absurdo, sino que es lo absurdo de lo absurdo. Por eso, vanidad de vanidades, ¿qué significa? Es como cuando usas la palabra rey de reyes. ¿Qué les da esa idea? De que es el rey sobre todos los reyes, ¿no? O el mejor taco de entre los tacos. Pues es el mejor taco en comparación a todos los tacos que hay. Y aquí, vanidad de vanidades significa que si hay algo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo es ¿qué? La existencia, probablemente. Y aquí va a darnos un resumen muy breve. Más adelante veremos después, en semanas posteriores, un resumen más extendido. Pero aquí nos va a decir en qué él tiene este arrebato de pensamiento. Primero, el trabajo. Versículo 3 dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Este es el sentimiento del domingo por la tarde. Todos lo hemos tenido. Mañana es lunes, ¿no? Hay que ir a trabajar, hay que ir a la escuela, es el inicio de semana, no quieres. Y también se contrasta con el sentimiento del viernes en la tarde, que dices, libre, ¿no? Se acabó, San Viernes. Y de hecho hasta en la radio como que, bueno, pues ya es lunes, aquí estamos. Y hasta como que tratan de meterle el ánimo como que, excelente inicio de semana, como para que te motives. Yo me imagino a gente del carro como que,
y como que esa frase como que, bueno, pues es lunes. Él dice eso, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que trabaja o que se afana bajo el sol? Esta idea del bajo el sol también se va a repetir mucho, significa la condición de la vida humana aquí bajo el sol. O sea, nuestra existencia actual en la Tierra. Fíjense, no habla sobre el sol, porque eso bien va a apuntar a otra cosa después. Pero aquí bajo el sol significa la existencia diaria común y corriente que usted y yo sentimos. Nietzsche, que es un ateo muy famoso, llegó a decir lo siguiente: la esperanza es el peor de todos los males, pues prolonga el tormento del hombre. Y como que hay personas que, pues, tratamos como de sacar esperanza de la nada o del absurdo de la vida, pues simplemente porque sí, ¿no? Quieres que eso pase. Por ejemplo, en el principio esto no fue así. En Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el trabajo era, de hecho, algo bueno. Pero cuando pecamos, Dios maldijo también la tierra y nuestro trabajo junto con ella. Fíjense, Génesis 3:17, lo voy a citar. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. O sea, en lugar de algo bueno, te va a producir espinos y cardos. Y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Qué increíble, ¿no? Versículo 4, hablando sobre esta misma idea. Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. O sea, lo que pasará es lo siguiente. Trabajarás y trabajarás y trabajarás hasta morir. Y si logras jubilarte, si logramos jubilarnos, hay muchas cosas todavía que hacer, arreglar o aguantar. Trabajamos siempre, generaciones antes que nosotros han trabajado, las que vienen también trabajarán, y de hecho puede que hasta nuestros hijos, nietos o niños que conocíamos ya actualmente estén trabajando. El trabajo es algo que nos envuelve a diario, y la pregunta ahí es, ¿cuál es el fruto de mi trabajo? Uno podría decir, pues el terreno que conseguí, las casas que compré, pues todo el dinero que tengo ahorrado en el banco. Pero tengo una noticia, también se acabará. Pocos conservan las casas de sus abuelos, ¿sí? Y otros ni siquiera saben dónde crecieron sus abuelos. Yo, el verano pasado, fuimos a Chiapas y visitamos la casa de mis bisabuelos. Yo recuerdo cuando era niño esa casa, grandes pasillos, tenía 2 salas, una cocina independiente de la casa con su comedor bien grande, como 6 cuartos, techos altísimos. Fuimos, no hay absolutamente nada de esa casa a como era antes. Tembló en el 2017, recordarán, y afectó mucho el lugar y se cayó, o sea, tal cual, no hay techo ya. Los cuartos están solos, los baños están vaciados, la cocina es un terreno baldío ya lo que era antes. Y es sorprendente porque esa propiedad, por ejemplo, está en venta ahora. Porque pues nadie de la familia realmente tiene el interés de ya habitarlo o reconstruirlo. Y eso justamente va a pasar. La certeza de lo que piso hoy puede que mañana no sea mía, y de mi hijo, quién sabe. Porque probablemente mi nieto la venda, o peor, la malbarate. Así que las generaciones van, las generaciones vienen, y el fruto de nuestro trabajo que tanto abrazamos, tanto apreciamos, que hoy significa tanto para nosotros, se destruye. Sea por el descuido, sea por un desastre, sea por la guerra, el fruto de muchas personas se destruye. Recientemente veía una imagen de Ucrania y se me hizo muy interesante porque eran unos condominios y mostraban el antes y el después, ¿no? Y curioso porque hay una lona pegada fuera del edificio que dice como que, obviamente en ucraniano o ruso, dice como en venta, ¿no? Y dice 500,000, no sé exactamente si dólares, no sé a qué se refiera, pero dice 500,000. Y antes, pues tú lo veías y decías, vale la pena, ¿no? O sea, están bien bonitos, pero la foto del después era un edificio bombardeado, totalmente destruido, en llamas. Y yo digo, imagínate la gente que hace 3 meses dijo, ¿sabes qué? El departamento de mis sueños. Y lo compró con su Infonavit o algo por el estilo. Y ahora no hay nada. En última consecuencia, si no hay Dios en este universo, mis esfuerzos, sus esfuerzos, y todo se reduce a polvo. O sea, un ciclo que comenzaron nuestros padres, que ahora nosotros tenemos y que heredaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos, y repetirán infinito número de veces. Ahora, para sedarnos de esto, probablemente lo que hacemos es algo que se conoce en el mundo como vacaciones. Lo digo porque antaño la gente no sabía que eso era de vacaciones, solo la clase hiperalta, la nobleza, tenía casas de descanso y todo eso, pero para la clase común, obrera, eso de vacaciones era
impensable, ¿no? O sea, vamos al campo y ya esas son tus vacaciones. Así que hay una tendencia nuestra para olvidar esto, correr al campo, correr a la naturaleza, ver las montañas, los ríos, las playas. Pero también hay un patrón que se repite ahí. Versículo 5, ahí lo vemos. El sol sale y el sol se pone y a su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. Ahora, nosotros sabemos que el sol no se mueve, realmente es la tierra la que gira sobre su propio eje. Sin embargo, la idea del predicador aquí es interesante porque en hebreo se traduciría algo así como el sol sale y se apresura corriendo, jadeando a llegar a su casa y luego vuelve a salir. Imagínense, el sol es como que la idea del predicador es imaginar el sol como corriendo, pero nada más corriendo, sino y el otro día. Si en los Teletubbies el sol era un bebé, para Kohelet el sol es un maratonista que corre una y otra vez y que da el mismo ciclo sin fin de salir y despertar. Y refleja tanto el ciclo de la vida, ¿no? Que parece así, yo a mi casa me duermo ya mañana, yo a mi casa me duermo ya mañana, yo a mi casa me duermo ya mañana otra vez. Y parece un ciclo interminable que parezca peor que el sol que nada más da luz aparente y en la noche está oscuridad otra vez. ¿Qué fin tiene ese recorrido? Han ido al zoológico, por ejemplo, al Parque Morelos aquí, y no sé si han visto el oso negro que está ahí. No sé si sea el mismo, pero yo recuerdo que siempre que íbamos al Parque Morelos había un oso negro que siempre estaba dando vueltas. Vueltas y vueltas. No sé si a alguien le tocó verlo. Y a mí se me hacía bien interesante porque decía, pobre oso, ¿no? O sea, vueltas y vueltas. O sea, ya quedó loco. Fuimos al zoológico de Chiapas y pues muchos animales. Y el que se me hizo más interesante que vimos ahí fue el coyote. Porque estaban enormes, o sea, a veces te imaginas un coyote chiquito, pero eso estaba enorme, o sea, un perro grande parecía. Y me llamó la atención mucho uno, porque toda su hábitat tenía naturaleza, plantas, maleza, pero había un caminito de tierra bien marcado, porque el coyote, ¿saben qué hacía? Daba vueltas y vueltas y vueltas. Y la tendencia de todos cuando vemos algo así es decir, pobre animal, ya está loco, ¿no? O sea, ya quedó mal. Pues si Kohelet, el predicador, estuviera a nuestro lado en el zoológico y nos escuchara decir eso, él voltearía y nos dijera, estás igual. O sea, sí, pobrecito, pero pobrecito de ti, también das vueltas sin parar, ¿no te das cuenta? Y es cierto, así parecemos a veces. Y uno dice, ok, el sol sí, da vueltas, pero yo soy libre como el viento. Versículo 6. Soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa. Es como esas caricaturas de que, oye, hace una hora estuvimos aquí, estamos dando vuelta en círculos, ¿no? Cuando estés en el bosque. Yo vi ese árbol hace una hora y ahora lo estoy viendo otra vez, estamos dando vuelta en círculos. Uno podría decir, el viento es libre, va donde quiere, ciertamente, va hacia el sur, pero de pronto gira hacia el norte. Y cuando piensas que no ha pasado por aquí, ya pasó de nuevo. Probablemente la brisa que tocó mi rostro cuando era un infante de 3 años es la misma que hoy está soplando sobre mi cara. Y no lo sabía. El viento gira y gira. Y eso se parece a nuestra vida también. Se parece a cuando yo era adolescente, ¿no? Yo que adolescente quería ser futbolista, bombero, astronauta, piloto aviador. Tenía una necesidad brutal de hacer algo que por un momento quería hacer esto y al siguiente instante parecía el viento que giraba y, no, ya quiero hacer esto mejor. Y no me salió la natación, no, pues voy a ser futbolista. Y bueno, yo sé que hay gente pues, de nuestra edad más grande que se siente así también, que no parece a dónde ir su vida. Pero bueno, a lo mejor tú dices, no, pues yo sí sé a dónde voy. Yo fluyo como un río que inevitablemente se dirige hacia un mar continuo de propósito. Pues el versículo 7 dice, todos los ríos van hacia el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. ¿Qué otra cosa más imparable hay que un río? Otra vez, yo me acuerdo que fuimos a un río en Chiapas y yo lo veía, que ese río se ve bien suavecito. Te has de meter y ni se ha de sentir, porque se veía. Me metí y era increíble la fuerza que tenía de que no podías nadar, o sea, nadabas y te quedabas en el mismo lugar. Tenías que hacerte de la orilla y salir. Y esa es la idea aquí también. Puede que tu vida sientas que va hacia un lugar, pero inevitablemente, como los ríos se vacían al mar, pero dice el autor, pero el mar nunca se llena. ¿Por qué? Ahora sabemos que hay un ciclo del agua. ¿Cómo le decimos hasta ese ciclo del agua? Donde el agua se evapora, se condensa, ya los ríos, etcétera, llueve y otra vez vuelve a fluir. Hay un ciclo aquí sin fin. De hecho, nos referimos a esto como el ciclo del agua. También hablamos del ciclo de carbono, el ciclo de Krebs, el ciclo, hasta en la escuela, ¿no? El ciclo escolar. Porque sabes de que, los niños de antes
ya se fueron, pero los que vienen estarán, y el niño que viene en Marte estará aquí en 3 años cuando lo tengan, porque pues, tiene que llegar a este lugar. Hay un ciclo sin fin. Y ese es el asunto aquí, de que la vida, cuando la analizamos en detalle, parece un ciclo sin propósito, sin destino, sin final, sin sentido. Ahora, para evitar eso, pues hay que sacar entretenimiento, ¿no? Por eso nos gusta la novedad, algo para distraernos. Y aquí el autor va a empezar a hablar del tercer punto que para él no tiene sentido, que es la memoria. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Hay tantas cosas que hablar, que discutir, y que ver, que observar y que escuchar, que jamás podríamos saciarnos de hacerlo. Hay tanto que hacer que llega el punto donde te cansas de tan solo pensar en las alternativas. Antes la gente a lo mejor se aburría y decía, pues vamos a leer un libro, jugamos dominó. Ahora yo batallo muchas veces, ¿no? Pones Netflix y no me gusta ninguna película. Pones HBO, no me gusta ninguna película. Pones Amazon Prime, no me gusta ninguna película. Pones Disney Plus, no me gusta ninguna película. Y terminas viendo YouTube. A eso voy. Hay tantas opciones que te puedes sentir atiborrado de qué hago y no sabes ni qué hacer. Antes era mejor, ¿no? Cuando yo era niño, pues TV Azteca, aprendías y lo que hubiera. O sea, la misma película 6, 7 veces, pero era lo que había, ¿no? Te aguantabas. El autor dice, no se sacia el ojo de ver, por eso necesitamos películas nuevas, series nuevas o que no hemos visto. Las obras de antes tienen que volverse a repetir, que saquen un nuevo libro, más material para poder consumir. Vemos que la vida diaria, vemos series sobre la vida diaria para salirnos de nuestra vida diaria. Como Grey's Anatomy, alguien una vez me contó que creo que eran como 20 tantas temporadas que van y que el autor le preguntaron como, oye, ¿cuándo van a parar? Pues cuando la gente lo deje de ver. Y a lo que voy es de que me desenfoco de mi vida para centrarme en la vida de alguien más. Qué interesante, ¿no? Quiero salir de mi realidad para fijarme en la realidad de alguien más. Es el sentimiento también de cuando sales del cine y como que el golpe de realidad llega de... Pues ya, se acabó la película, se acabó Batman, se acabó la diversión, se acabó el chido de su vida y ahora otra vez a la oficina, otra vez a la escuela. No se cansa el oído de oír. ¿Acaso escuchamos la misma canción una y otra vez sin parar? No, o sea, a lo mejor uno la escucha 5 o 6 veces porque te encanta, pero llega el punto en que quieres otra nueva. Vaya, a lo mejor del mismo álbum, pero tampoco nadie se enfoca en de que, ¿sabes qué? Este álbum es el único que yo quiero escuchar el resto de mis días. Aún más, ni siquiera nos enfrascamos en el mismo cantautor o en la misma banda. Por más que nos guste, llega un punto donde quieres escuchar pues, algo distinto, algo diferente. No se cansa el oído de oír. De hecho, en hebreo la palabra cansa dice no se llena, como si fuera un balde. Como esa expresión de un barrilito sin fondo, un costal sin fondo, que le echas, y jamás se llenará. Exactamente. Y vamos más allá, ¿no? Ya no es escuchar música, es mejor hago yo mi propia música, para mostrar mi estilo, pero eso tampoco tiene fin jamás. 9. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. Ahora, no existía en esa forma, pero trata de llenar las mismas necesidades. Antes la gente no tenía WhatsApp, pero existían las cartas. Y antes de eso existían las tablas, los pergaminos. Y antes de eso existían las señales de humo. O sea, son simplemente inventos nuevos que tratan de cubrir la misma novedad. A lo mejor decimos, ok, sí, pero ahora ya no hay coliseos romanos, pero pues tenemos la civilizada UFC y el boxeo, ¿no? Es lo mismo, solo un poquito más actual, más apegado a los derechos humanos, un poquito más profesional. Son las mismas, o sea, las mismas películas tratan los mismos temas del héroe, la chica débil y que la rescata del dragón y solamente va cambiando la presentación, sigue siendo el mismo contenido. 11. No hay memoria de las cosas primeras ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vinieron antes. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. No hay memoria de los tiempos antiguos, ni tampoco habrá de los que vendrán. No habrá de ellos memoria entre los hombres que vendrán después. ¿Y qué más triste y seco puede existir que esto? Al igual que la rueda de la naturaleza, nuestra historia no cesa de dar vueltas sobre sí misma, posponiendo eternamente sus promesas. ¿Qué promete el gobierno nuevo? Lo mismo que el anterior. ¿Y qué promete el gobierno anterior? Lo mismo que el anterior. ¿Y qué prometerá el gobierno en 60 años? Lo mismo que el gobierno que hoy promete.
¿Qué prometen los padres? Lo mismo que los padres de antaño prometieron y lo mismo que prometerán. ¿Y qué sentido tiene entonces vivir si no hay memoria siquiera de los tiempos antiguos y todo se repite y se repite y se repite? Dicen que la historia sirve para que conozcamos el pasado y no repitamos sus errores. Eso no es verdad. No es verdad. El ser humano sabe su historia, o sea, solamente vean Ucrania y Rusia ahorita, ¿no? O sea, todos sabemos de la Primera, Segunda Guerra Mundial, que no fueron ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, porque antes seguramente hubo otras guerras del mundo conocido, pero decimos, seguramente después de la Segunda Guerra Mundial y todas las muertes, nadie jamás va a volver a empuñar un arma para matarse mutuamente. ¿Y qué está pasando ahora? Justamente eso. Ahora, ya sé, y lo peor esto, el libro dice, no habrá memoria de las cosas que sucedieron, ni tampoco de lo que sucederá, y los que vendrán después no tendrán conciencia sobre mí. Yo, por ejemplo, no sé el nombre de muchos de los que murieron en la Guerra de Independencia, a lo mejor los más famosos, que el cura Miguel Hidalgo, que esto. Tampoco sé los nombres de todos los héroes que murieron en la Revolución. Pues sí, Pancho Villa, ¿no? Que lo mataron, pero no conozco a Sultanito, Fulanito, y actualmente es lo mismo, solo que no conozco su nombre moderno. Ya no se llama Matusalén o algo así, ahora se llama Brian, pero hay alguien muriendo al otro lado del mundo, aquí en mi país actualmente, del que yo desconozco. Veía un reportaje la otra vez sobre la fosa común aquí en Tijuana. Ahora, la fosa común no es como que un pozo en un edificio, es tal cual un terreno con hoyos y te entierran en etapas, ¿no? De que, ok, pues el 1 es así, el 2, 3, 4 y no saben tu nombre ni siquiera. Lo asumen porque a veces encontraron un papel o un documento, pero no hay nada de certeza. ¿Alguien de aquí sabe el nombre de sus abuelos? Okay. ¿El nombre de sus bisabuelos? 1. ¿El nombre de su tatarabuelo? ¿El nombre de su chosno? ¿Se dice, creo? No, chosno creo es el nieto. ¿Pero el nombre de su tatarabuelo? No. Y uno dice, a mí me recordarán por siempre. A lo mejor mi hijo, sí, mi nieto tal vez, mi bisnieto quizá, pero mi tataranieto o mi chosno y mi siguiente generación, no lo sé. Nuestra historia está destinada al olvido y también la historia de los que vendrán después. Sin embargo, nos rehusamos a vivir así, puesto que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Y ese es el grande dilema, de que si nuestra vida es tan cíclica, tan destinada al olvido, al destierro, al desprecio, a la inexistencia, ¿por qué todavía nos esforzamos en levantarnos todos los días y luchar? ¿No sería mejor el suicidio colectivo si esto se trata? O sea, ¿qué diferencia hace morir hoy o morir en 30 años? Si me olvidarán de todas maneras. Puede que ahorita alguien diga, se suicidó, pero en 30 años ya no. En 60 años tampoco. Mis nietos no dirán, mi abuelo hizo eso. Me olvidarán. Pero ¿por qué entonces seguimos día tras día esforzándonos por encontrarle algo a esta vida que nos dé sentido? Pues la respuesta es clara y obvia, porque así fuimos creados. Ese es el vacío que Dios mismo propuso que existiera en nuestro corazón para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Vemos el sol que corre y corre y nos proyectamos en Él, porque justamente es la idea que Dios quiere decirnos. Tú eres un sol que solamente da vueltas y vueltas y vueltas si no te fijas más allá de lo que hay bajo el sol. Así que, ¿cuál es el evangelio según este predicador? Primero, él dice que la vida es absurda. Dios hizo la vida sin sentido a partir de la caída, tal cual es, y desde Génesis el pecado provocó la muerte espiritual de cada uno de nosotros. Y entonces, a partir de ese momento, una sombra oscura y negra se cierne sobre nosotros, porque nada de lo que hacemos aquí tiene sentido. Y entonces Dios interviene en la historia humana y llega un hombre, que es Jesucristo, y dice, ¿qué provecho tiene un hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Jesús está siendo un eco de la voz de Cogelet, del predicador, diciendo, ¿de qué te sirve ganar el mundo? De nada, porque tu vida cíclica dejará de existir y tu riqueza la poseerá alguien más, o peor, la perderá alguien más apostando, invirtiendo mal, comprando algo incorrecto, siendo estafada. ¿De qué serviría ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma? También Jesús hace un eco de esta idea diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? ¿Lo dejó a su propia perdición? No, sino que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Nuevamente, para que saques y nosotros saquemos nuestros ojos de este ciclo sin fin, aparente, y nos enfoquemos ¿en qué?
hay una eternidad a la cual puedo aspirar. Sí hay una eternidad a la cual puedo aspirar y mi corazón suspira por eso, porque existe. Y es por ello que debemos perseguirlo con todas nuestras fuerzas. No es como que Dios esté diciendo, yo sé que Nietzsche decía, la esperanza solo prolonga el tormento humano, pero al menos la esperanza le da sentido a mi vida y hace que mi vida se prolongue, no que se acabe sin sentido. El evangelio según el predicador también es de que la vida es un ciclo. Y sí, se siente así. Es el objetivo de Dios, que sintamos que nuestra vida solo gira y gira y gira y gira. Pero esos ciclos no son el camino, sino una señal. Dios quiere que nos hastiemos del ciclo para que lo busquemos a Él como el final, como el fin. Y sí, a veces la vida se siente un ciclo, pero no es como un platillo que vuela sin sentido sobre el mar. Es como una rueda que gira en un camino que se proyecta cada vez más a la eternidad. No estamos hablando de que somos una piedra que rueda sobre un acantilado, sino que Dios desea que nuestro ciclo aparente sea enriquecedor para no únicamente nosotros, sino para tantas personas sea posibles. El predicador dice que la vida es un vapor. Y sí, la vida se siente muchas veces como un vapor. Vivimos pocos años. La vida es corta y para muchos es más corta de lo que para nosotros será. Y él escribe bajo la idea de que sí, la vida es un vapor, porque cuando tú te sientas sobre fuego, claro que tu vida se convierte rápido en vapor. Pero cuando te sientas sobre una creencia adecuada, sobre una base correcta, aunque tu vida se sienta como vapor, sabes que tiene una finalidad, sabes que vas hacia algún lado. Así que mi conclusión hoy, y que el autor más adelante nos llevará y extenderá más, es la siguiente. Reflexionemos en lo que es verdaderamente importante. No nos conformemos con las migajas. Con las migajas del ciclo, del dinero, del fin, de lo que tengo, lo que obtengo y lo que presumo. Esas son migajas de lo que podemos llegar a tener realmente si ponemos nuestra confianza en Dios. Sí, este ciclo de vapor y de absurdo fue ya roto por el evangelio. Dios sí intervino en la historia. Y esta es la intervención, que Dios se hizo hombre y vivió como nosotros. Jesús entiende perfectamente lo que es ser un ser humano. Él también fue a la escuela, él también trabajó, era carpintero, no un trabajo fácil ni sencillo. Él también fue un humano. Yo quiero que su esperanza hoy sea como la esperanza del salmista. Salmo 121:7. El Señor te protegerá de todo mal, el Señor protegerá tu vida, el Señor te cuidará en tu casa y en el camino desde ahora y para siempre. Dios sí nos ha cuidado ya del mayor peligro, que es nuestra condenación, el olvido, el sinsentido. Dios ya nos libró de eso. Mis nietos se podrán olvidar de mí, pero mi corazón palpitará por la eternidad al lado de Dios cuando yo decido poner mi confianza en Él. Dios promete salvación. Si tú y yo decimos, Jesús vino a esta tierra, vivió perfectamente, murió para satisfacer la justicia que mis pecados clamaban, ahora yo puedo decir con toda certeza, viviré eternamente para con Él y mi vida sí tendrá un sentido. Yo quiero decir como Asaf lo siguiente, Salmo 73:26. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Lo voy a leer de nuevo. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu totalmente, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Puedes tú decir eso? Es la pregunta hoy. ¿Podemos nosotros decir eso? Y es la pregunta para todos los que nos escuchan hoy. ¿Pueden ustedes decir eso? ¿Realmente Dios es su herencia eterna? Y si no lo es, aquí está. Hoy es el día de salvación. Ven a Jesús, confía eternamente en Él, entrégate de nuevo, conságrate de nuevo y aférrate a esa esperanza, porque créanme, te cambia la vida. Te cambia la vida, te cambia el propósito y sabes que tu vida tiene una dirección, que es agradarlo a Él, servir a otros, vivir para su gloria al servir a otros también. Así que, ¿qué les parece si oramos? Y finalizamos este mensaje.